Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la séptima y última línea de la Parashá Vaikra. Y hoy vamos a analizar el capítulo 5 del libro de Levítico, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 7. Y veremos que el versículo 14 del capítulo 5 nos introduce a un nuevo tipo de ofrenda de sacrificio, la ofrenda Asham, porque nos presentará una nueva categoría de pecados. Aquí se nos presenta el concepto de pagar una penalidad por un acto de mala conducta. Esto es totalmente diferente a lo que se menciona en los primeros 13 versículos de este capítulo 5, donde una persona no se comportó mal, más bien contrajo accidentalmente una impureza y al no darse cuenta se volvió culpable. Pero una palabra mejor que penalidad es reparación, tikkun, porque la reparación indica algo que se debe. Cuando usted recibe una multa por exceso de velocidad de un oficial, y usted paga esa multa, es una penalidad en su sentido más puro. No es que estamos pagando algo que debemos, sino que hemos cometido un error y hemos sido multados y ahora como castigo tenemos que pagar esa multa. Ahora bien, después de que usted paga esa multa de tráfico, no somos perdonados ni excusados. Pagar la multa no compensa ni sustituye de alguna manera la infracción de la ley. Y como sabemos, recibir una multa de tráfico y pagar por ella no termina el proceso en muchos lugares. Y esto puede a la larga afectar el pago que hacemos al seguro del vehículo. Entonces, una reparación en el sentido que se le da aquí en el libro de Levítico, sí conlleva una restauración y perdón. Y no se trata de un castigo. Y debido a esto, el que ha transgredido contra la santidad del Eterno y trae el sacrificio a Sham, paga la reparación para que la persona que fue el transgresor, que de hecho tenga esta deuda con el Eterno, esta sea pagada en su totalidad y por lo tanto se restaura en su relación con el Eterno. Entonces es muy apropiado llamar a la ofrenda Asham una ofrenda de reparación. Ahora bien, podría parecer que estos diferentes tipos de sacrificios que hemos estudiado hasta el día de hoy, el Olá, el Minjá, el Sebá, la Atá y ahora la Sham, en realidad solo se diferencian entre sí en pequeños aspectos y que estamos, ¿verdad?, viendo uno por uno a través del estudio que hemos estado llevando en esta semana. Recordemos, hermanos, que el pecado contamina tanto el mundo que el Eterno ya no puede habitar aquí. Por lo tanto, la sangre de un animal inocente se convierte en el antídoto que contrarresta el veneno. O sea, la sangre desinfecta el santuario contaminado. Después de lo cual, la presencia del Eterno puede estar nuevamente en medio y con su pueblo. La ofrenda Sham o ofrenda de reparación nos da otra perspectiva del pecado al presentarnos un modelo, como vamos a ver, y es que el pecado también crea una deuda que el hombre contrae con el Eterno. La deuda se paga, la reparación se hace mediante la sangre de un animal inocente. Dice, te saqué un poco por la tanta gente, ¿verdad? Pero en realidad
vemos que el efecto del pecado puede ser muy peligroso. Lo que podemos ver aquí en este libro de Levítico es que el Eterno está intentando enseñarnos que nosotros somos simples mortales y algunos aspectos básicos del pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. La mejor forma en que parece lograrlo es el Eterno dividiendo poco a poco los diferentes niveles de pecado y enseñándonos los diversos tipos de sacrificios, de rituales, cuáles son sus propósitos, para que nosotros podamos entender y comprender el impacto del pecado en nuestras vidas, en las personas que nos rodean y en el mundo. A partir del versículo 14, el primer caso de este tipo de pecado, de sacrificio a Sham, que se debe expiar, se describe como pecados contra el Eterno, pecados involuntarios contra la propiedad sagrada del Eterno. Los rabinos y los antiguos sabios de Israel han escrito una gran cantidad de comentarios sobre lo que constituye exactamente un pecado inadvertido y qué es exactamente la propiedad sagrada del Eterno. Y esto, hermanos, es importante que lo aprendamos. Pecados inadvertidos contra la propiedad sagrada del Eterno son comer alimentos sagrados, algo que, por ejemplo, se destinó única y exclusivamente para los sacerdotes. Y Levítico capítulo 5 divide en dos tipos este tipo de pecado. Pecar inadvertidamente contra el Eterno y ser consciente de ello, y pecar inadvertidamente contra el Eterno y no ser consciente de ello hasta algún tiempo después. Lo que es importante que aprendamos es que estos pecados en particular, o transgresiones, como también podemos llamarlos, son de un nivel más serio, porque son considerados directamente en contra del Eterno. Todos los pecados son de alguna manera contra el Eterno, porque cada pecado, por definición, involucra ir en contra de los mandamientos, de las leyes, de su voluntad, de sus estatutos. Y aquí, a partir de Levítico 5:14, encontramos la palabra pecado o entrada ilegal. Y es por esto, hermanos, que es importante que analicemos todos estos capítulos que estamos estudiando. La reparación es vital para que nosotros podamos tener una relación con el Eterno. Entonces, dentro de lo que es el sacrificio de Asham, la ofrenda por la culpa, como también se le llama, consiste en un carnero o en un cordero y se ofrece cuando se comete uno de estos 5 pecados. Primero, por sacar beneficio de una comida sagrada o de un objeto sagrado del templo en ese tiempo del tabernáculo. Por robar y luego jurar en vano que no lo había hecho. Para la purificación de un leproso. Por fornicar con la sierva de otro hombre. Y por contaminación durante el nazareato. Levítico 5 del 17 al 19 dice que hay un tipo de ofrenda por la culpa llamada Asham Talui, de culpa pendiente,
Es ofrecida cuando uno no está seguro si cometió un pecado para el cual se requiere un sacrificio hatá. Esta ofrenda se hace en el caso de que el que duda luego descubra que sí pecó, entonces tendrá que dar también una ofrenda de hatá por ese pecado. Y esto nos enseña, hermanos, que la negligencia en asuntos espirituales es vista como un delito delante del Eterno. La restitución del daño hecho es una condición para obtener perdón. La aplicación que podemos darle a estos sacrificios de pecado y de culpa es que hay dos problemas en el ser humano: el pecado y los pecados. El pecado es la inclinación pecaminosa o el yetzer hará, la carne que todos tenemos. Los pecados son las obras realizadas por esa inclinación. Y una persona recién nacida, o sea, un bebé, tiene inclinación pecaminosa, pero no tiene pecados, porque no ha cometido ninguna transgresión. Entonces, todos estos que la Escritura nos está mencionando, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Hermanos, muchas veces pecamos y no somos conscientes, pero inmediatamente nosotros nos hacemos conscientes de ello, debemos venir a los pies del Eterno y pedir perdón. En esta parashá aprendimos que cada ofrenda tiene un significado importante. Cada ofrenda nos acerca al Eterno. Cada ofrenda eleva nuestra vida espiritual, porque cuando pecamos nos alejamos del Eterno, pero cuando buscamos el perdón, cuando hacemos las cosas de acuerdo a como el Eterno las pide, Él dice que nuestros pecados, que son rojos como la grana, se convertirán en blanco como la nieve, y entonces podemos restablecer nuestra relación con Él. Este libro de Levítico que iniciamos su estudio en esta semana, es importante que lo estudiemos si verdaderamente queremos tener una relación que exalte el nombre del Eterno y que esté colmada de intimidad y de un acercamiento cada día más profundo con el Elohim al que le servimos. Shalom, shalom.